Hola, buenas tardes. La fecha es abril 18 del 2022. Mi nombre es Amy Cruz Zavala y hoy estoy entrevistando a la doctora Marta Alicia Martínez para el Voices of a Pandemic Oral Story Project at the University of Texas Rio Grande Valley University Library Special Collections and Archives. Este proyecto es en colaboración con el Voces Oral History Center de la Universidad de Texas en Austin. Por favor, sepa, señora, que esta entrevista será colocada en la biblioteca universitaria llamada UTRGV University Library y compartida con el Voces Oral History Center de la Universidad de Texas en Austin. Si hay algo que no desea responder o hablar, honraré sus deseos. Además, si hay algo de lo que quieras hablar, por favor, sácalo a relucir y hablaremos de ello. ¿Está bien? Debido a que no estemos llevando a cabo esta entrevista en persona, necesito grabar su consentimiento. Así que le haré una serie de 6 preguntas. Por favor, diga si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo después de cada una. Hay varias preguntas que necesitamos para asegurarnos de que está de acuerdo antes de continuar. UTRGV Special Collections and Archives desea archivar su entrevista junto con otras fotografías y documentaciones en la biblioteca universitaria de UTRGV. La Universidad, la University Library, UTRGV University Library conservará los derechos del autor de la entrevista y de cualquier otro material que usted done al UTRGV Special Collections and Archives. Las preguntas son las que siguen. Número 1. ¿Da usted el consentimiento al Special Collections and Archives para archivar su entrevista y sus materiales en la biblioteca universitaria de UTRGV University Library? Sí, estoy de acuerdo. Ok. Número 2, concesiona a UTRGV University Library el derecho, título e interés en los derechos del autor sobre la entrevista y cualquier material que proporcione. Sí, estoy de acuerdo. Número 3, está de acuerdo en permitir que UTRGV University Library Special Collections and Archives publique esta entrevista en Internet donde podrá ser vista por personas de todo el mundo. Sí, estoy de acuerdo. Número 4. Consciente en que el UTRGV Special Collections and Archives comparta su entrevista y sus materiales con el Voices Oral History Center de la Universidad de Texas en Austin para su inclusión en el Voices of Pandemic Oral History Mini Project, que incluirá la publicación de la entrevista en Internet. Sí, estoy de acuerdo. Okay, tenemos muchas preguntas en un formulario de preentrevista que ya hemos rellenado. Usamos esa información del formulario de pre-entrevista para ayudar en la investigación. Todo el formulario se guarda en un servicio seguro de Voces en la Universidad de Texas en Austin. Antes de que Voces lo envíe a las bibliotecas universitarias Benson Library and UTRGV Library, habremos eliminado toda la información de contacto de usted o de sus familiares para que no forme parte de su archivo público. Su archivo público solo será accesible en estas bibliotecas universitarias, Benson Library y UTRGV Library. Pregunta número 5. ¿Desea que compartamos el resto de su preentrevista en su archivo público disponible para los investigadores de las bibliotecas universitarias Benson Library y UTRGV University Library? Sí, estoy de acuerdo. Okay, pregunta 6. En ocasiones, la UTRGV Special Collections and Archives y Voces recibe solicitudes de periodistas que desean contactar con nuestros sujetos de entrevista. Solo tratamos con medios de comunicación legítimos. Da su contenido para que compartamos su número de teléfono o su correo electrónico con los periodistas. Sí, estoy de acuerdo. Ok, gracias. Y esa va a ser la última pregunta. Ahora, moviéndonos a las preguntas de la entrevista,
Doctora Martínez, gracias por su tiempo. Como dije antes, sus historias y experiencias son valiosas para nosotros en las colecciones y archivos especiales de UTRGV. Y para nuestros socios en el Centro de Historia Oral Voces de la Universidad de Texas en Austin, porque usted es médico antes y durante el COVID-19, una hija, esposa y madre de 2 hijos. Sé que tienes muchas historias y experiencias significativas para compartir sobre cómo COVID-19 ha impactado esos roles que llevas a cabo en tu vida. Entonces, antes de hablar sobre las historias de COVID-19, ¿puede compartir con nosotros un poco sobre usted, quién es y cómo desea que lo conozcamos? Sí, mi nombre es Marta Alicia Martínez, soy médico profesión, tengo un posgrado en salud pública, trabajo para el Instituto Mexicano de Seguro Social, que es la institución pública con mayor presencia de atención en México. He trabajado durante 2 años en la contingencia por la pandemia de COVID-19. Soy esposa y madre de 2 adolescentes. Me gusta trabajar en la medicina y me gusta mi rol en la familia. Amo mi familia. Muchas gracias. Para los primeros recuerdos de COVID-19 y comprensión del virus. Esta primera sección de preguntas le pide que comparta sus historias y recuerdos desde cuando la pandemia de COVID-19 tuvo sus primeros impactos en diciembre del 2019 hasta aproximadamente el verano de 2020. La primera pregunta, entonces, la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿puede compartir algunas historias memorables sobre cómo escuchó o aprendió por primera vez sobre COVID-19 por la radio, televisión, por los niños, redes sociales y etcétera? Sí, la primera vez que escuché del COVID-19 fue en las noticias, donde exponían que la infección por COVID-19 era un padecimiento que estaba causando muchas muertes en China. Esa fue la primera vez que escuché del COVID por las noticias, noticieros locales. Ok. Ah, ¿Cuáles fueron algunos de los primeros informes o rumores sobre COVID-19 que recuerda en 2020? Pues que era un padecimiento que no tenía cura y que cuando cursabas con él, pues que había muchas posibilidades de morir. Fue lo primero o el primer rumor que se escuchó aquí en nuestra localidad. Ok, gracias. ¿En qué momento se dio cuenta de que esta pandemia era un evento grave que cambiaría su vida? ¿O no crees que es grave? ¿Por qué? Yo me di cuenta de la gravedad cuando llegaron los primeros pacientes al hospital. Ahí nos dimos cuenta de lo diferente que era este padecimiento. Y cuando perdimos a los primeros compañeros de trabajo, ahí nos dimos cuenta de lo grave que es el COVID-19 o la gravedad de cursar con un padecimiento así. Ok. ¿Recuerda cómo fue para usted durante las órdenes de quedarse en casa en 2020? ¿Tienes alguna anécdota de esta época que puedas contar? ¿Cómo fue quedarnos en casa? Esa es la Sí. pregunta. Pues lo que pasa es que durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, pues yo estuve en casa trabajando todo el tiempo. Yo no hice home office, a mí me tocó ir al hospital pues todos los días que me tocaba trabajar, todas las guardias que me tocaba estar presente. Eh, Solamente eran salidas esenciales. Del trabajo pues era al mini súper o a la farmacia, algo en realidad que meritaba salir. Después del trabajo ya quedaba muy cansada y pues quería quedarme en la casa, pero yo en realidad sí salía a diario. Yo tenía que salir a trabajar, no como otras personas que dejaron de trabajar. Mis hijos y mi esposo se quedaron en la casa a continuar
pues labores en línea por el internet, pero yo no, yo sí tuve que salir a trabajar. La siguiente pregunta, en los últimos años, ¿en qué medios de comunicación, redes sociales o otras fuentes confía para mantenerse informado sobre el COVID-19? ¿Por qué prefiere estas fuentes de noticias? Durante la contingencia sanitaria, teníamos acceso a un programa nacional en donde se exponía mediante gráficas los casos activos, los casos hospitalizados por COVID-19, los casos que estaban, los pacientes que estaban ya intubados y las defunciones. Tú tenías acceso a ese programa diariamente. Y también contábamos con páginas de acceso a información epidemiológica en donde veíamos la semaforización eh, de acuerdo a la contingencia sanitaria o la pandemia. Y pues era lo que más confiábamos. Ok. ¿Puedes compartir conmigo lo que entiendes sobre el COVID-19 como una enfermedad infecciosa y cómo sientes que afecta a la sociedad? Del mismo modo, puede compartir conmigo lo que no entiende sobre COVID y le gustaría saber más. Pues yo creo que el COVID-19 ha roto con todo tipo de estándares sobre cómo tratar un padecimiento, porque se podía presentar de manera diferente en cada paciente. Y a la vez terminaba con la misma respuesta. Los pacientes eran tratados, quizás no de la misma manera, pero muchos de esos padecimientos tuvieron el mismo final. Pero sí, este padecimiento ha roto con todos los estándares de lo que sabíamos y de cómo era tratar a un paciente en específico. ¿Siente que su familia tiene las mismas creencias que usted sobre el COVID-19 o hay algunos miembros que la toman más en serio o a la ligera? ¿Cómo es eso? No, en mi familia lo vivimos de manera, yo creo que muy similar, ¿verdad? Todos en la familia, pues tratamos de llevar las cosas como se pedía durante la contingencia sanitaria, que era mediante el aislamiento, y solamente salíamos en lo que era esencial, que era para conseguir alimentos o medicamentos. Dejamos de socializar. Y yo creo que pensamos de manera muy similar. Pues mi núcleo familiar directo, que es mi esposo y mis hijos, pues que son menores de edad. Pero al igual, mis padres y mis hermanas, procuramos siempre cuidarlos durante la contingencia y llevar a cabo pues las medidas preventivas que se nos pedían. Entonces todos pensamos de manera similar, mi núcleo familiar, que es el directo o el más apegado. Bueno, gracias. Terminando esa sección, ahora movemos a historias de vacunación. La siguiente parte le pide que comparta cualquier historia sobre las vacunas contra el COVID-19 y cualquier historia relacionada con la vacunación que desee contar. Primera pregunta, ¿recibió una vacuna y alguna inyección de refuerzo de seguimiento? Sí, yo recibí 3 dosis de vacunación. Ok, ¿y cómo fue la experiencia? ¿Fue fácil o difícil para usted en términos de programación, tiempo de espera? Pues no fue fácil porque en otros países empezaron a aplicarlos primero y nosotros ya en realidad estuvimos esperando
casi un año para poder vacunarnos. Y vimos que en otros países comenzaron como 2 meses antes que nosotros. Yo creo que llegó tarde, que pudo haber llegado antes. Eh, y pues mi primera dosis fue en el hospital, en donde yo trabajo. Y fue cuando yo me contagié durante la campaña de vacunación. En ese tiempo yo estaba trabajando para el servicio de epidemiología y tenía que encargarme de reportar los ESAVIS o las ESAVIS, que son los efectos adversos de la vacuna. Y creo yo que no se manejó bien, porque me reportaron un ESAVI y tenía que ir yo a completar unas formas a urgencias. Y creo yo que se debió haber manejado por llamada telefónica, por una llamada por el celular, porque yo tenía contacto con esas personas que se estaban manejando como ESAVIS, pero muchas de ellas no eran ESAVIS, eran ya personas o compañeros de trabajo que ya estaban cursando con el COVID-19 positivo. Después supimos que no eran ESAVIS, que eran contactos positivos, con los cuales yo tuve un contacto directo. Por eso es que yo me contagié. Aparte que hubo mucha afluencia de compañeros y siento yo que no se manejó muy bien. Hubo aglomeración de personas. Entonces, ese fue el día que yo me contagié cuando fui a vacunarme con la primera vacuna, con la primera dosis. Y bueno, ¿tiene cualquier otro recuerdo de cuando tomó sus refuerzos o las otras vacunas? Bueno, la segunda dosis fue en el hospital. Tardó un poquito más de llegar la vacuna, como 2 semanas después. Y ah, no tengo mucho recuerdo porque acababa de fallecer mi mamá. Mi mamá había fallecido unos días antes, pero mi esposo pues me pidió por favor que me fuera a vacunar, a ponerme la segunda dosis. Entonces no recuerdo mucho porque yo estaba cruzando con mucho sufrimiento y y pues no, en realidad no tengo mucho recuerdo de la segunda dosis. La tercera dosis me la apliqué en Estados Unidos cuando ya pudimos cruzar. Eh, y acudí a una farmacia, llené una forma y me pusieron la tercera dosis, que fue el refuerzo, pues para completar el esquema de vacunación. La verdad, pues tuve un trato muy amable para mis hijos y para conmigo. Tuve como sentimientos encontrados. La verdad es que tenía ganas de llorar cuando llegué a la farmacia y a aplicarle la primera vacuna a mis hijos, que ellos me preguntaron con cuál vacuna quería que se aplicaran o fueran vacunados mis hijos. Y yo pregunté, ¿cómo que con cuál vacuna? ¿Por qué? Y ellos me tenemos la Pfizer, la Moderna y la Johnson. Y pues sentí mucha nostalgia porque pues en México pues no era posible vacunar a mis hijos, ¿verdad? Y pues yo contesté que la Pfizer porque esas eran las que yo tenía, esas dos. Y había leído sobre esa vacuna y confiaba pues en la efectividad de la vacuna, ¿verdad? De ahí, después yo pregunté si yo podía vacunarme con la tercera dosis y me dijeron que sí. Y fue cuando me aplicaron a mí la tercera dosis de la vacuna. Bueno, antes de seguir a la siguiente parte, lo siento por su pérdida. Espero que su madre descanse en paz. Em, bueno, ya con la siguiente parte serían los impactos personales. El siguiente conjunto de preguntas, doctora Martínez, le preguntará cómo el COVID-19 ha impactado su vida en el camino de su carrera y su familia. La primera pregunta viene siendo que yo sé que usted tiene 2 hijos pequeños, adolescentes, como dijo, y como doctora y madre, estoy yo pensando que el COVID-19 le ha hecho más consciente del entorno en el que se encuentran. A usted como doctora y madre, ¿usted priorizó que recibieran la vacuna una vez que se hizo disponible para niños menores de 16 años?
Sí, así fue. En cuanto pudimos cruzar la frontera con Estados Unidos, lo primero que hice yo fue llevar a los niños a vacunar. Eh, Cargué con la documentación necesaria y fue lo que se le dio prioridad. Tenían hambre y dije, no, primero la vacuna, el tiempo que haya que esperar y después ya ir a comer. Y así fue para las 2 dosis que recibieron en Estados Unidos, porque en ese entonces todavía no habían llegado a México. Y la verdad es que fue una experiencia buena, ¿verdad? Y que he tenido pues muy buenos resultados, creo yo. Pues me alegra que sus hijos lograron poder recibir la vacunación aquí. Sé que ha sido muy difícil conseguir las vacunas, ya que se escasean para los niños, porque luego hay ciertas vacunas que tienen que tomar. Y siguiendo la siguiente pregunta, ¿cómo ha impactado el COVID-19 en la vida de sus dos hijos? Pues ha impactado de muchas maneras, porque ellos sí tuvieron que aislarse, dejaron su escuela, su rutina de ir a la escuela. Ellos tenían clases extracurriculares de inglés y estaban aprendiendo mucho y tuvieron que dejar todo eso. También practicaban música, tuvieron que dejar sus clases de música, tuvieron que dejar el deporte. Mi hijo hacía deporte 2 veces por semana con el fútbol. Y yo creo que les ha afectado mucho porque dejaron de socializar. Y el socializar o tener amigos o amistades, tener actividades recreativas, son bien importantes para el desarrollo de los niños y de los adolescentes. Entonces, yo creo que sí les afectó mucho. No solo a mis hijos, ¿verdad? Sino a muchos niños y adolescentes que tuvieron que vivir el aislamiento. Y aparte, pues ellos también cursaron con la pérdida de un familiar directo, que fue su abuelita materna con la que convivían a diario. Pues ella, pues fue llamada al descanso por Dios y fue muy duro para toda la familia. Ellos también tuvieron que pasar por el proceso del duelo, ¿verdad? Entonces, pues sí ha impactó mucho en la vida de mis hijos. Y actualmente, pues ya se están incorporando, pues a la escuela, ya están empezando a ir a clases presenciales y esperemos en Dios que se vayan incorporando también a otras actividades de manera pues gradual, pero pues esperemos que así sea. Bueno, en base de eso, ya que se están levantando ah, las medidas de salud y eso, como cuando terminó la cuarentena, empezó inmediato a socializar con la familia o aún tomó precauciones y por qué. No, nosotros nos cuidamos mucho durante la contingencia sanitaria y no empezamos, cuando empezaron a bajar los casos, no empezamos a salir, o sea, a fiestas, a reuniones, ¿verdad? Hasta ahora empezamos a socializar más con la familia, pero nos guardamos mucho. De hecho, perdimos amistades porque tardamos mucho para incorporarnos pues, a reuniones y perdimos amistades que teníamos ya de mucho tiempo porque resulta que no pensábamos de una manera, pues, similar y pues no entendieron que nosotros nos cuidáramos tanto. Y obviamente cuando pierdes, o tienes pérdidas de a compañeros de trabajo, amistades y familiares, pues entonces sabes que es real, y cuáles pueden ser las consecuencias de no cuidarte. Entonces nosotros sí tardamos mucho en incorporarnos a la vida social. Bueno, con su permiso, sé que su madre, que en paz descanse, lamentablemente falleció debido a COVID-19. Si desea compartir cómo le afectó su fallecimiento en el trabajo y en su vida familiar y cómo pudo lidiar con este evento. Pues
Sí, sí, sí lo voy a compartir. A mí me afectó mucho en el trabajo. Yo pensé que en renunciar. Yo creí que no iba a ser capaz de volver a pisar un hospital como médico. Tardé como 2 meses para reincorporarme a mi trabajo, ¿verdad? Eh, tuve que tener el apoyo de un psiquiatra y tuve que tener el apoyo de un psicólogo. Eh, me, me sentía decepcionada de mí misma por no haber poder ayudado a mi madre a su recuperación y me sentía incapaz de volver a practicar la medicina. Sin embargo, regresé. En ocasiones me tuve que regresar porque tenía miedo a entrar al hospital y posteriormente ya logré entrar, ¿verdad? Eh, logré volver a trabajar en el área de COVID, en ocasiones llorando, en ocasiones con crisis de ansiedad, pero lo fui superando, gracias a Dios. Y en lo familiar, pues tuve que pasar por todas las etapas del duelo, ¿verdad? Este, la tristeza, el enojo, ¿verdad? Mi familia tuvo que lidiar con mi depresión, ¿verdad? Varios miembros de la familia, pues lo cursamos con depresión porque fue una pérdida muy difícil, ¿verdad? En un lapso pues muy corto, ¿verdad? Pero lo hemos ido superando, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y con la ayuda de especialistas. Y en la familia me afectó en que desarrollé paranoia, ¿verdad? No quería que mis hijos salieran, nosotros, mi esposo tampoco, que no saliéramos, que no socializáramos por miedo, pues a contagiarnos y pues yo tenía miedo que perder a otra persona de la familia, ¿verdad? Esa, así fue como me afectó. Yo creo que no a mí, sino a muchas personas, ¿verdad? Muchos compañeros míos pues se infectaron e infectaron a miembros de la familia. Muchos compañeros míos estuvieron graves, otros ya no están y muchos perdieron familia, ¿verdad? Aquí en México, pues, como en todo mundo, como en todo el mundo, hemos tenido pérdidas de amigos, compañeros, familiares, no solo en México, pero esa, pues, ha sido mi experiencia. Bueno, gracias por compartirlo con nosotros. Si necesita cualquier momento, un minuto para procesar algo, puede nomás decirlo y podemos tomarnos un minuto. Pero consiguiendo a la siguiente pregunta, como médico que trabaja cerca con pacientes de COVID-19, ¿le ha causado algún problema cuando viene del trabajo? Y pregunto esto porque al inicio de la cuarentena por el COVID-19 sé que había un gran número de personas que estaban muy ansiosas por entrar a sus casas con sus familias, con la ropa que usaban mientras estaban afuera. ¿Fue esto un problema para usted? Sí, pues yo llegaba a mi casa, me quitaba el calzado fuera porque desconocíamos mucho sobre el COVID. Eh, me dejaba los zapatos afuera y lo primero que hacía era irme al baño a bañarme, ponerme en la regadera. Esa ropa la metía en una bolsa y la ropa que traía del hospital. Después de bañarme, esa bolsa iba a la lavadora y, y la lavaba aparte. Pero yo no socializaba o no tenía contacto con mi familia hasta después de bañarme. Y pues sí, fue en lo que el tiempo que tenían que esperar ellos para verme. Yo creo que todo el personal de salud era así.
en el hospital, pues teníamos que pasar a ponernos el equipo de el EPP, el equipo de protección para entrar al área COVID. Y era pues una ceremonia vestirnos y después desvestirnos, ¿verdad? Teníamos que desinfectarnos, irnos quitando prenda por prenda, teníamos que usar pues lentes, caretas, mascarilla, todo el equipo de protección personal, que pues sí conllevó pues mucha molestia, ¿verdad? Durante el tiempo que estuvimos trabajando o que tenemos que trabajar con el área COVID. Así ha sido. Bueno, y como usted había mencionado que pues se tomó mucho tiempo antes de interactuar con su familia, ¿tuvo algunos otros momentos o cambios, digamos, que hizo en su casa con su familia al salir? Sí, pues al salir todos teníamos que llevar mascarilla y una careta, ¿verdad? Eh, así lo estuvimos usando pues durante más de un año y nosotros como papás, pero los niños no salían, o sea, los niños no salían que al supermercado o los niños estuvieron aislados el mayor tiempo posible. Pero sí, modificamos muchas cosas, o sea, la higiene de manos, con antibacterial, eh, a cada rato si salíamos, el guardar la sana distancia, fueron las medidas preventivas que se tomaron en familia. Y las personas que cuando ingresábamos a la casa, pues lo mismo, el calzado afuera o a la entrada de la casa, y lo primero, pues lavarse las manos y después desinfectar todo. Pues las manijas de las puertas y trapear con con desinfectante antibacterial. Así de esa manera fueron las medidas que se implementaron en la familia. Bueno, ahora, antes de hacer la transición a su vida laboral, con las olas de COVID-19, ¿en algún momento han causado un conflicto en en el hogar porque hayan causado que esté trabajando durante periodos más largos que antes? Mm, Pues yo creo que más que nada ha sido como difícil pues para los hijos, a lo mejor para el esposo, de que haya estado yo un poco más ausente por las guardias. Y conflictos, pues a lo mejor un poco de que yo llegaba quizás un poquito indispuesta, quizás, y llegaba yo llorando o con enojo, ¿verdad? Aunque uno no quiera, pues sí, en ocasiones, pues llegaba así. Lloraba más en el camino de salir del hospital a la casa. Ahí era cuando lloraba, cuando ya terminaba la consulta y era como una manera de desahogarme. Ya llegaba a la casa, pero ya no llorando, ya. Y pero, pues sí, mi esposo se daba cuenta que yo ya llegaba, pues quizás molesta o triste, y a lo mejor para él era difícil de comprender, porque las personas se lo pueden imaginar, pero solamente el que ha trabajado con pacientes COVID sabe lo que es eso, ¿verdad? Entonces, es difícil para los demás entender el estado de ánimo del personal de salud, porque puede imaginarlo, pero solamente eso. Nada más el que lo ha vivido sabe lo que es eso, lo que es o lo que significa. Estoy de acuerdo con eso y por eso le doy las gracias por otra vez tomarse el tiempo de responder esto, porque a mi decisión de pedirle a usted que sea la que estoy entrevistando es por eso mismo, que quiero que personas puedan saber qué es lo que se siente ser alguien que tiene que trabajar con COVID-19 muy pegada y día a día. Sé que no es un trabajo muy fácil y pues le doy muchas gracias por su trabajo, que es al público, ayudando a las familias y cómo ayuda a su propia familia.
Ya dando los desafíos relacionados con el trabajo, doctora Martínez, hablemos ahora sobre cómo esta pandemia está afectando el trabajo que realiza como médico. Em, Como ya aquí como me están escuchando, usted es médico, am, específicamente, ¿cuál es su rol en el hospital y en qué contribuye eso? Bueno, cuando he pasado por varios servicios. Cuando llegué al hospital, que es un hospital que fue convertido a COVID-19 a nivel regional en el estado de Tamaulipas. Cuando llegué al hospital, trabajé para el área de urgencias y todavía recibimos pacientes que no eran COVID. Y después trabajé como médico de triage, que es el médico que recibe el que da la primera atención al paciente COVID o al sospechoso COVID. Mi rol, pues, era en ese entonces recibir al paciente y se daba la primera valoración, ¿verdad? Nosotros teníamos que dar las primeras indicaciones y decidíamos si ese paciente era o no ingresado al hospital, si ameritaba hospitalización o no. También trabajé en otros servicios porque tengo un posgrado en salud pública, entonces también estuve apoyando en el área de epidemiología del hospital, en donde se llevan pues diversas funciones, ¿verdad? Como llevar a cargo los estudios epidemiológicos, solicitar las pruebas COVID y también pues tener cierto cargo, cierta función durante las campañas de vacunación, como es reportar las ESAVIS, que son los efectos adversos de las vacunas. Actualmente mi rol en el hospital es como médico encargado de triage o de la atención, la primera atención que se le da al paciente sospechoso COVID o ya el COVID-19 positivo. También nos encargamos de ver a los pacientes que se encuentran ya hospitalizados en piso COVID. Y ahora que el hospital ya es híbrido, que también maneja pacientes que no son COVID, pues también dar atención en el área de urgencias. Esas son mis funciones actualmente en el hospital. Bueno, cuando comenzó el COVID-19 en sus primeras etapas, ¿cómo usted cree que cambiaron las cosas en el trabajo? ¿Aumentaron sus horas? ¿Sus tareas también han aumentado al principio de la pandemia? Pues tuvimos que adaptarnos a las guardias que nos puso el hospital, porque se formaron equipos para tratar el COVID. Entonces yo estuve en diferentes horarios y las guardias que han sido pues con más tiempo de trabajo pues han sido las guardias nocturnas, que son guardias de 11 horas y media, ¿verdad? Y pues sí, cambió todo porque dejamos de trabajar de cierta forma, pues para aprender sobre el padecimiento del COVID, sobre la infección del COVID y cómo detectar el padecimiento y, y cómo tratar el padecimiento. Tuvo que cambiar pues toda la manera de trabajar en el hospital. Y tuvimos que aprender a trabajar pues en equipo, ¿verdad? Claro que yo creo que, bueno, en el hospital se manejaron dos tipos de personas. Las personas que sí estaban dispuestas a trabajar con pacientes COVID y las personas que no estaban dispuestas a trabajar en el COVID. Yo creo que seguimos siendo las mismas. Las personas que, que cumplieron con lo que se tenía que hacer, con lo que nos tocaba, y las personas que decidieron
no cumplir con su trabajo. Así ha sido. Bueno, cuando llegó al punto de tener el hospital como digamos en capacidad llena, ¿cómo lo manejó el hospital en el que trabajó? ¿Hubo casos en los que la situación se estaba saliendo de control? Sí, porque en realidad no estábamos preparados. No, México no contaba con la infraestructura ni con los recursos, ni con el personal para, para hacerse cargo de una contingencia sanitaria y de lo que conlleva una pandemia. Entonces, obviamente, pues sí, se tuvo que priorizar a quién se le daba la atención primero y a quién después. Es triste, pero así tuvo que ser durante el 2020. Y pues eso nos tocó a nosotros. Sin embargo, dabas prioridad quizás a las personas más jóvenes y no era el resultado que esperábamos porque se fue mucha gente joven también. Y quizás si dábamos prioridad a una fuente de oxígeno a una persona joven porque era lo que se debía de hacer y pues no, resulta que, que no lograron sobrevivir y, y muchas otras personas que esperábamos que no iban a librar el COVID, resulta que sí vivieron. Pero siendo sinceros, sí se tuvo que priorizar a quién se le tenía que dar la atención. Quizás al paciente que venía saturando más, si tenía 6, pues, y solo había 2, 3 fuentes de oxígeno, o una, pues tenías que dárselo, pues quizás a la persona joven que iba desaturando más, o pues es muy difícil hablar de esto, pero sí se tuvo que, que priorizar en muchas ocasiones. Y en muchas ocasiones no se contaba con los materiales para ayudar o auxiliar a las personas. Bueno, ¿alguna vez te preocupó que el trabajo fuera demasiado? ¿Se sintió incómodo al tener que estar cerca de pacientes que tenían COVID-19? Pues no es que se sintiera incómodo, ¿verdad? Sí era demasiado, pero no era el sentirse incómodo, era que yo creo que todos los que tratamos con pacientes COVID, sobre todo en el 2012, experimentamos el miedo al contagio, porque veías el sufrimiento de los pacientes y después los pacientes fallecían. Y pues la mente es muy fuerte, te da jugadas y pues, ¿qué es lo que piensas? Pues me voy a contagiar y voy a morir. Eso es lo que yo llegué a pensar y muchos de mis compañeros también. De hecho, tuve compañeros que no podían, o sea, que no subían porque no podían estar arriba, ¿verdad? Porque pues tenían crisis de ansiedad y les era muy difícil entrar, ¿verdad? Yo llegué a cursar con crisis de ansiedad ya con el equipo puesto, ¿verdad? Entonces no es que fuera incómodo, sino que al principio te daba mucho miedo, ¿verdad? Al principio que desconocíamos mucho del padecimiento y que no sabíamos lo que era el COVID, ¿verdad? Sino cómo prevenir el ser infectado. Sin embargo, pues estamos ya trabajando desde hace 2 años en eso. Gracias. Bueno, hablando de los compañeros, algunos de sus compañeros se fueron por el COVID-19. Algunos de ellos rechazaron la vacuna o todos estaban de acuerdo en recibir una vez que se lanzó al público.
Pues algunos compañeros se fueron de no trabajar. ¿Esa es tu pregunta? Sí. Sí, muchos se fueron por licencia, por licencia de trabajo, por tener factores de riesgo como diabetes, obesidad, hipertensión arterial, por la edad, por el embarazo. Entonces, muchos de ellos solicitaron licencia para no laborar. Y sí, se fueron más de un año, año y medio, que no, se presentaron a laborar. Y yo creo que la mayor parte del personal de salud aquí en México ha recibido la vacuna. Creo que hemos sido muy conscientes y que hemos aceptado o hemos tomado la decisión de tomar la vacuna. Y más del 80% de la población en México ya está vacunada, porque ha habido muy buena respuesta a la vacuna y sobre todo el personal de salud. A excepción de alguna que otra persona que tiene alguna creencia o que cree que la vacuna pues no sirve o que puede tener efectos nocivos o que por alguna religión pues no es recomendable, pero es un porcentaje, yo creo, mínimo. Bueno, ¿cuáles fueron los cambios realizados en los protocolos de seguridad o se quedaron iguales? Pues ya que cambió o que bajó considerablemente los contagios de COVID, pues sí, ya han cambiado los protocolos de seguridad, porque cuando estábamos en semáforo rojo por la contingencia sanitaria, pues estaban cerradas no, cerradas, pues sí, muchas actividades que se realizaban, comerciales, recreativas, y pues ya ha cambiado, porque pues la semaforización cambió y los contagios pues también ya son mucho menos y todo es gracias a la vacuna, a la vacunación. Las defunciones ah, bajaron considerablemente con las vacunas. Nosotros pudimos ver en el hospital que los casos graves bajaron muchísimos y las disfunciones también bajaron mucho. Entonces sí, los protocolos de seguridad pues han cambiado, que al principio, sí. Y pues yendo a los pacientes, ahora, algunos de los pacientes que usted ha atendido, ¿han estado vacunados o la mayoría no está vacunada? Y yo creo que tenemos, bueno, ya en la actualidad, ya como la mayor parte de la población ya está vacunada, al principio los pacientes que veíamos pues no estaban vacunados y presentaban la forma grave del COVID, que es la neumonía por COVID. Y en la actualidad los pacientes que se contagian o que han sido contagiados con el COVID-19, pues ya vemos la evolución del padecimiento de una manera muy diferente, ¿verdad? Ya la mayor parte de esas personas pues no tuvieron la gravedad de antes ni la complicación del COVID, que es la neumonía. Y yo pienso que la mayor parte de los pacientes que hemos visto ya en este año 2022, pues ya son vacunados, ya han sido vacunados. Bueno, yendo con la siguiente pregunta, sé que usted había comentado que algunas personas no toman las precauciones contra el COVID-19, así que la pregunta viene siendo que ¿le surge alguna emoción al saber que algunas personas del público no están tomando las precauciones necesarias contra el COVID-19? Pues sí, porque yo pienso que no debemos de bajar la guardia si todavía el virus sigue circulando, porque entonces podemos presentar otra ola de COVID y que nos puede llevar a lo mismo otra vez, al aislamiento. Entonces, claro que en el 2020 cuando comenzó todo y que uno tenía que estar trabajando, encerrada en el hospital y teniendo que llevar un equipo especial,
¿verdad? Y que otras personas estaban afuera disfrutando, paseando y no privándose de muchas cosas, pues obviamente que sí suscitó en el personal de salud, pues sentimientos, pues de enojo, porque pues era el que tú te cuidabas mucho y que tienes que sacrificar trabajándote de esa manera o de esa forma, y que otra persona estuviera como si nada, paseando. Y sí, ahora pues ya cambiaron las cosas, ¿verdad? Pero en ese entonces sí. Bueno, bueno, no sé si con las noticias ahora que las personas no usan más máscaras o no se les requiere que se vacunen. Bueno, ¿cree que el gobierno está tomando las decisiones correctas cuando se trata del COVID-19, al igual que con sus protocolos de seguridad, dejar que las personas no usen máscaras y no exigir que todos se vacunen? Yo creo que debemos de seguir usando el cubrebocas, ¿verdad? En lugares que son cerrados y concurridos. Y creo que todavía no es el momento. Entonces, el gobierno puede que se esté apresurando en dar esa libertad a la población. Y de la vacuna, sí, yo creo que debería de ser eh, algo que se debe cumplir y que debe estar en la cartilla nacional de vacunación, en los niños y nosotros también, en los adultos. Creo que es algo que se tiene que hacer. No puedes que sea algo obligatorio, pues es muy difícil de decirlo, porque, porque está la democracia también, pero creo que es algo que se debería de cumplir. Entonces son temas ya muy delicados de tratar, pero sí, a mi criterio, yo creo que sí debería ser obligatorio. Ok. Bueno, en su opinión, ¿cuál es la parte más difícil de su trabajo? ¿Qué ha hecho el COVID-19 que lo ha hecho más difícil querer estar en el trabajo? Pues tratar a un paciente con COVID es difícil porque sabes que una vez que se complica, ¿verdad? Las posibilidades de vida pues son pocas, ¿verdad? Cuando ya sabes que un paciente tiene pues neumonía por COVID, en ese entonces que lo veíamos tan seguido porque todavía no teníamos la vacuna, pues ya sabíamos que era neumonía por COVID, choque séptico de origen de foco pulmonar, falla orgánica múltiple y después muerte, ¿verdad? Independientemente si era un paciente intubado o no, sabías que tenía muchas posibilidades de morir. Entonces eso era lo difícil de, 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 lo difícil de estar con un paciente, de saber, ¿verdad?, cómo iba a terminar un paciente. Y en mi caso, pues el seguir trabajando con pacientes COVID, pues cada caso me recordaba a mi madre, ¿verdad? Cómo empezó mi madre, cómo evolucionó, ¿verdad? Y cómo terminó. Entonces para mí era muy, muy difícil. Era muy difícil durante el primer año posterior a la muerte de mi madre porque todo me recordaba a mi mamá, ¿verdad? Y sin embargo, pues mi mamá ya era un adulto mayor y también hemos visto muchos decesos también, hasta en niños, ¿verdad? Pero sí, esa era mi parte personal de lidiar en mi trabajo. Así es. Bueno, sé que usted ha mencionado que ha tenido que ir ha necesitado ayuda después, de la muerte de su madre. Esa siguiente pregunta viene siendo algo similar.
¿cómo han lidiado usted y sus colegas con las presiones del COVID-19? ¿Alguno de ustedes necesitó ausentarse del trabajo o buscar ayuda debido a algún problema desarrollado? Sí, muchos hemos ocupado ayuda psicológica y muchos hemos ocupado ayuda del psiquiatra. Tengo compañeros que después de cursar con COVID y muchos de ellos están internados de gravedad, desarrollaron crisis de ansiedad y ataques de pánico. Muchos de ellos perdieron familiares y también les costó mucho trabajo regresar a su trabajo por la ansiedad. Eh, muchos se desplomaron ahí arriba con el equipo de seguridad. Arriba digo porque es piso COVID, ¿verdad? En nuestro caso, pues segundo y tercer piso del hospital. Y, y ha habido conflicto también, ha habido conflicto en los equipos de trabajo, por la gente o los compañeros de trabajo que no querían entrar, desde enfermeros, médicos, intendencia, o sea, sí, porque pues ya entraban muchos factores, ¿verdad? Y pues sí, hubo conflicto también, porque tú descansas, porque yo no, porque tú sí entras, porque yo no, pero el encierro en el hospital y después el encierro en la casa y el estar tratando a ese tipo de pacientes, pues sí fue algo muy difícil de vivir. Y, y pues sí ocupamos mucho de terapia, lo cual es bueno y qué bueno que pudimos recibir esa ayuda. Bueno, esas dos preguntas que vienen serán más sobre su opinión. Como médico, ¿qué es algo que desea que sus pacientes prioricen para ayudarse a sí mismos y a los demás mientras socializan? Es que aquí en México es muy difícil, ya socializando, es muy difícil guardar una sana distancia, 1,5 metros de distancia entre una persona y otra. Es muy difícil traer el cubrebocas, ¿verdad? Pero yo creo que es algo que debemos seguir usando, el cubrebocas, si estás en un lugar cerrado y donde hay afluencia de personas. Y algo que debemos de conservar son todas las medidas higiénico-preventivas, que es el lavado de manos. Con el lavado de manos prevenimos muchas infecciones, no solo el COVID. Entonces, creo que eso es algo bueno que nos ha quedado en la población, el lavarnos nuestras manos cuando llegamos a la casa, a nuestro lugar de trabajo, a los lugares o hogares de nuestras familias, ¿verdad? La higiene personal, el lavado de manos, el uso de gel antibacterial. Creo que es algo muy bueno. Si no tienes a la mano, pues, agua corriente, pues puedes usar el antibacterial en lo que llegas a tu casa y haces tu lavado de manos. El usar tu cubrebocas, si tienes algún síntoma, ¿verdad? Si tienes escurrimiento nasal, si tienes congestión nasal, si tienes tos, es una forma de proteger a los demás usando un cubrebocas. Eh, el cuidar nuestra salud, ¿verdad? La alimentación, el ejercicio, el tomar agua natural. El cuidar si tenemos alguna enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes, como la hipertensión, tomar nuestro tratamiento farmacológico, eh, alimentarnos bien para ayudar a nuestro sistema inmunológico a estar más fuerte. Entonces son cosas buenas que nos van a quedar como resultado de esta pandemia y son cosas que a mí me gustaría que mis pacientes siguieran. Bueno, ¿cuáles son sus esperanzas para el COVID-19? ¿Cree que las cosas volverán a la normalidad después de que se haya ido, si se habrá ido alguna vez? Pues yo creo que la esperanza es buena con la vacuna.
En mi opinión personal, yo creo que las vacunas salvan vidas. Y nosotros que trabajamos en el hospital con pacientes COVID, hemos visto cómo bajó el número de contagios con las vacunas, cómo bajaron los pacientes hospitalizados por gravedad y cómo bajaron considerablemente las defunciones debido a las vacunas. Entonces, yo creo que sí hay esperanza con las vacunas. No sabemos si el COVID se va a quedar como un padecimiento estacional y si tenemos que estarnos vacunando cada cierto tiempo o cada periodo, pero yo creo que sí hay esperanza con la vacuna y con todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? De prevención. Y pues no sabemos si se va a quedar, y si se va a quedar, yo creo que no va a ser igual ya con la vacuna y cómo lo hemos manejado. Bueno, gracias por su opinión. Ya haciendo esta es la última sección, las preguntas finales sobre la pandemia COVID-19. Esta última sección le pide que comparta cualquier historia que tenga sobre esta pandemia y la respuesta de los funcionarios electos locales, estatales y nacionales. Siéntese libre de responder o pasar cualquier de las preguntas que le voy a preguntar. ¿Se siente satisfecho con la respuesta local al COVID-19 en Reynosa, Tamaulipas en estos 2 últimos años? Respuesta de las autoridades. Sí. No me siento satisfecha, ni a nivel local ni a nivel nacional. Primero que nada, yo creo que si se hubieran muestreado a las personas como debe de ser, no escatimar en pruebas para el COVID, se hubieran detectado los casos con mucha anticipación y hubiéramos detenido los contagios de una forma muy considerable. Al no muestrear a la población como debía de ser, pues se incrementó todo el contagio por COVID-19. Entonces creo que se hubiera podido hacer mucho más, gastando lo que se tenía que gastar para las pruebas de COVID. Estaría el número de funciones hubiera sido mucho menor, creo yo. Bueno, esta pregunta sigue siendo similar a la primera. ¿Está satisfecha con la respuesta estatal al COVID-19 liderada por el gobernador Cabeza de Vaca en estos últimos años? Bueno, yo creo que fue todo a nivel nacional y el Estado dependía también de la máxima autoridad. Y mi respuesta es la misma. Si el gobierno hubiera decidido o hubiera hecho las detecciones a tiempo mediante pruebas PCR o pruebas de antígeno, pruebas rápidas, se hubieran detenido los contagios muy a tiempo. Y como no se hizo, pues entonces hubo tantos contagios y tantas defunciones. Es mi manera de pensar, de ver las cosas. Y también con las vacunas, que llegaron tarde. Se hubieran podido salvar muchas vidas si hubiéramos empezado un poco antes, pero no fue así. Eh, Sin embargo, el gobernador, pues quizás haya tratado la contingencia sanitaria con algo más de prudencia durante el 2021, por así decirlo, porque creo que se guardaron aquí en Tamaulipas las medidas preventivas más que en otros estados. Puede ser, sí, ya en el 2021. Pero en el 2020, de que se cuidaban tanto las pruebas y que no todo el mundo se iba a muestrear, yo creo que se afectó muchísimo la propagación del virus. Bueno,
Ya sé que usted dice que su opinión sigue siendo igual para los varios niveles, pero como quiera voy a preguntar, ¿cómo se siente acerca de la respuesta nacional al COVID-19 liderada por el presidente Manuel López Obrador en el año 2020 al presente? Hubo mucha controversia al principio sobre el uso del cubrebocas, incluso en las reuniones que se hacían diarias para que eran unos programas que se televisaban a nivel nacional. Pues las personas que dirigían esos programas, el mismo presidente y las personalidades que encabezaban ese programa no utilizaban cubrebocas y decían que el cubrebocas no era necesario. Desde ahí se manejaron mal las cosas. Entonces, no, creo que no se manejó bien. Creo que no estábamos preparados, pero sin embargo creo que no se tomaron buenas decisiones. Y por eso fue que se propagó tanto el virus. También nosotros nunca cerramos frontera. Muchos países cerraron frontera, no aceptaron vuelos y nosotros con esa mentalidad de recibir a todo mundo por parte de nuestro presidente, pues dejamos que, que entrara el virus al país y con las malas decisiones que se propagara de una forma tan rápida, ¿verdad? Creo que pudimos haberlo detenido a tiempo. Yo veíamos en las noticias cómo estaba China y cómo estaba avanzando el virus y sin embargo no había aquí propaganda, no había propaganda eh, local, no había propaganda contra el virus, este, las personas desconocíamos de lo que era el COVID, las medidas de prevención se llegaron a implementar ya muy tarde, entonces no se actuó con la rapidez que se debía actuar, ni se le dio la importancia del padecimiento, sabiendo ya las muertes que había causado en China y en otros países, y se permitió que llegara a haber tantas muertes aquí en México. Esa es mi opinión. Bueno, si tuviera el poder de un cargo político para responder al COVID-19, ¿qué haría diferente? Eso, este, eh, cerrar frontera, como lo hicieron muchos países. Eh, Debido a nuestra situación económica, probablemente quizás no se hizo, pero se deben de haber implementado medidas en los aeropuertos, como en otros países, a tiempo, aislamiento, no que cualquier persona pudiera entrar a México ya con el virus o siendo positivos. En muchos otros países no se permitía y aquí siempre se permitió. No podías viajar a otros países y aquí siempre ha podido entrar todo el mundo. Entonces, eso hubiera hecho diferente. No escatimar en pruebas. Muestrar a todo el que decidiera muestrarse, a todo aquel que tuviera síntomas. Y así se hubiera detenido bastante la propagación del virus. Las vacunas, que las vacunas llegaran más a tiempo y que fueran para todo el mundo, como en los países de primer nivel. Pero pues sabemos que este es un país de tercer nivel. Esa es mi opinión. Bueno, gracias por su opinión. Esto es lo que había encontrado yo al hacer estas preguntas para usted. Este es un año especial en su democracia nacional porque se llevó a cabo el referéndum revocatorio ah, con el presidente. ¿Terminaste votando cuando sucedió el plan de votación revocatoria? Si no lo hiciste, ¿por qué? ¿El tema de COVID-19 hubiera influido en su voto? No lo hice. No lo hice porque me tenía otro compromiso. No lo hice y yo creo que si lo hubiera hecho, sí hubiera, el COVID-19, sí hubiera sido significativo para tomar la decisión.
Bueno, ¿consideraría la respuesta nacional a la pandemia de COVID-19 en su voto por un candidato presidencial? Sí. Ok, ¿hay algo más que le gustaría compartir conmigo sobre sus experiencias con COVID-19 que no le haya preguntado? Pues que vivir, yo creo que no solamente como personal de salud, sino que pues nos ha tocado vivir en nuestra generación algo impensable, ¿verdad? El COVID-19 pues ha afectado la vida de todos en diferentes formas. En- Se ha manifestado en lo emocional, en lo económico, ¿verdad? En lo mental, en lo familiar. Entonces ha impactado pues al mundo entero. Y como médico ha sido difícil, pero yo pienso que era lo que teníamos que hacer, cumplir con lo que nos tocaba, ¿verdad? Solamente, esa es mi opinión. Bueno, ¿hay algún tipo de ayuda que podría haber usado en el pico de la pandemia de COVID-19 para hacer su vida más manejable, menos estresante? ¿O hay alguna asistencia que desearía tener en este momento de la pandemia? Pues yo creo que a lo mejor manejar descansos para poder liberar el estrés, pero pues era difícil, no teniendo pues el material humano, ¿verdad? Habiendo carencia de personal, pues no era posible. Pero quizás sí descansar un poco para poder estar mejor anímicamente y mentalmente y para poder brindar mejor atención también. Bueno, esa va a ser siendo la última pregunta. ¿Qué impacto o propósito espera que su historia pueda tener en los oyentes de los archivos digitales Voces de una Pandemia? Pues yo creo que aprender de la experiencia, ¿verdad? El, el ser considerados y empáticos los unos con los otros, el desarrollar más eh, lo humanitario, creo que nos puede ayudar bastante este estudio y estas experiencias o estas anécdotas, el entender a las personas que trabajamos en el área de salud, el entender a las personas que hemos tenido pérdidas, eh, que nos ayude a ser más comprensivos y más empáticos. Yo creo que eso puede ayudar. Y también pues el aprendizaje que hemos tenido de este padecimiento, como son las medidas de prevención, el cuidar de nosotros y de nuestros seres queridos. Bueno, esa ya sería la conclusión de mis preguntas para su entrevista. Muchas gracias, doctora Martínez, por compartir sus historias conmigo y el proyecto de Historia Oral Voces de una Pandemia. Otra vez le agradezco mucho por su trabajo. Sé que es muy difícil en estos tiempos, em, pero otra vez le doy mucho las gracias por su tiempo. Hasta luego. Muchas gracias también por tu tiempo. Bueno, muchas gracias.